El humor es la posibilidad de reírse de sí mismo, tener la fuerza de enfrentar frustraciones y desarrollar la capacidad de un sufrimiento saludable y resolutivo. En la vida es sobresaliente la noción de inconsciente. Produce una revolución no solamente en el mundo científico, sino en el mundo ideológico, filosófico y ético. Esta permite aproximarse a la comprensión de fenómenos de escisión, despersonalización, desrealización, disociación y no integración. La ideología inconsciente es una fuerza trascendente de lo primario, donde se estructura legítima y realmente la moral y la ética personal. El psicoanálisis es una ciencia antidogmática en base a su mismidad, pues todo vínculo humano es único, distintivo, diferente. La interpretación que denomino mutuativa, de inconsciente a inconsciente compartido, con participación y confianza, es la que conduce a la experiencia cultural y al verdadero ser, true self, que continúa y trasciende. El analista y el paciente tienen que rescatar del inconsciente, de la mutualidad y de la locura de ambos, la creatividad y la salud. El superior se torna amplio, comprensivo, tolerante, flexible, humano y no punitivo, retaliativo, destructivo ni con uno mismo ni con los demás. La superación saludable de la represión y supresión es la puerta a la mejora y al cambio. A través del proceso existencial se puede alcanzar la madurez y una genitalidad real, en oposición al infantilismo o actitudes infantiloides. Desde el punto de vista yoico, es importante la permanente profundización y cultivo del potencial perceptual consciente e inconsciente, reflexivo e intuitivo para lograr la transformación gradual de la superficialidad, artificialidad, frivolidad y apariencia en elementos lúdicos, de seriedad, profundidad y genuinidad. El conocimiento psicoanalítico tuvo dos fuentes precursoras, la cultura y la medicina. Ya los poetas, los literatos, los historiadores, los filósofos y los teólogos habían percibido y reconocido plenamente la trascendencia del inconsciente. Es gracias al genio de Freud que se sistematizó y se hizo ciencia abierta a una posibilidad de desarrollo a partir de su identidad básica, de lo que va más allá de la limitación del tiempo. Inseminó su creatividad para continuar sus hallazgos y sus logros a través de la profundización y extensión de nuevos vínculos analíticos con contribuciones tremendamente importantes y luminosas de sus discípulos directos o indirectos y de sus continuadores, llegando a ser una ciencia inconcluible que tiene elementos insustituibles pero que al mismo tiempo es pluralista. A través de una reflexión retrospectiva he planteado una nomenclatura que no se limita a la nosografía tradicional y de ninguna manera trata de excluir su importancia y valor permanente. Sustento que la patología proviene de los derivativos destructivos del instinto de muerte y tiene que ser considerada también patoplástica, generada por las perturbaciones interpersonales y ambientales que producen la patología de la libertad, la autenticidad y la responsabilidad. Esto nos permite darnos cuenta claramente que la libertad, que no quiere decir libertinaje, va acompañada con responsabilidad. Es una fuente inherente y consubstancial al ser humano. La represión involucra el olvido, lo némico perturbado. Es necesario recordar aquello que está prisionero e impedido de salir a la luz, a través de los sueños, de la transferencia y de las asociaciones. Se vio que lo que no se recordaba se repetía. Cuando la persona ha vivido situaciones de carencia, ausencia, exceso, abuso, prepotencia que han perturbado su libertad,
es muy probable que desarrolle una patología severa. Gracias a la contraidentificación y a las experiencias restitutivas y reparadoras, se da una orientación diferente. Todo esto se extiende a lo colectivo, a las instituciones así como a los pueblos. Se nos obligan, exigen, demandan, reclaman un comportamiento nuestro no libre. Si nos sometemos, estamos muertos en vida y nuestra válida agresión de respuesta, al no poder ser expresada debida y saludablemente, se dirige a nuestras propias células, a nosotros mismos, identificándonos con el agresor persecutor y enloquecedor, manteniendo una internalización repetitivo-compulsiva que nos lleva a la inexistencia. Lo mismo pasa con la patología proveniente de no favorecer un desarrollo auténtico, cuya carencia engendra patologías severas que van desde la hipocresía y cobardía hasta la delincuencia y la psicopatía. La sexualidad no enferma, cuando bajo una apariencia de seducción se esconde la utilización con un fin primordialmente destructivo y no libidinal, es el uso aparente de la sexualidad pero trastocada, deteriorada, degenerada, que implica ser actuada en pro de un fin hostil, violento y destructivo. A diferencia de lo que se cree, lo importante es exclusivamente lo interno, sostengo que lo externo lo es tanto que genera lo interno y viceversa. La sobrevaloración de lo interior minimizando lo externo como falso, insignificante y distractivo es prejuiciosa. Ambos aspectos son importantes y explican el resultado. El descubrimiento de una nueva realidad no debe dejar de lado la conocida con anterioridad. El ser humano está inmerso en su medio ambiente, en constante interacción con él. La ansiedad es siempre una fusión de lo interior y lo exterior, de un peligro desde afuera, de lo trivial a lo importante, y de una tensión creciente con temor al desamparo psíquico desde adentro. El trauma es el resultado de un estímulo externo imprevisto, físico, impersonal, que va más allá de la defensa del individuo perturbado. Sin embargo, lo que para uno constituye un trauma puede pasar inadvertido para otro. El descubrimiento de la realidad psíquica interna no reemplazó ni excluyó a la realidad externa, sino se sumó a ella. Solo ambas explican el resultado total de la conducta. Es indispensable el reconocimiento de todos los adelantos válidos, tanto para la teoría en general como para aspectos específicos de la clínica y de la técnica. De ahí que el presente sea tan importante como el pasado y viceversa, y lo consciente tanto como lo inconsciente. Hay que tender a la integración, incluyendo este conocimiento real, intuitivo y empático como elemento preventivo y facilitante del futuro. La subjetividad entra en juego en la valoración aún de cosas concretas. La experiencia subjetiva es siempre una combinación de aspectos inconscientes actuando sobre hechos reales. Muchos creen que lo subjetivo no es objetivo y que perturba la objetividad. Planteo la subjetividad objetiva que no perturba sino ilumina la objetividad y que en esencia por sí misma es ya objetiva, pasión lúcida. El psicoanálisis aspira a un cambio profundo, real, estructural, no paliativo, superficial, transitorio ni aparente. Su interés primordial no solo va dirigido a la superación de los síntomas, sino más aún a la actitud que se asuma frente a ellos y que logre una genuina identidad. Esto es fundamental. El yo inconsciente debe alcanzar una síntesis creativa y un sueño lúdico en que el símbolo que representa a la persona
no sea confundido ni identificado con él y que brinde una confianza básica y el desarrollo de su capacidad imaginativa. El psicoanálisis peruano se distingue por sus características propias. La ideología humanista de los miembros de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, dado que no solamente pertenecen a ella psiquiatras y psicólogos, sino filósofos, historiadores, antropólogos, lingüistas, sociólogos, teólogos, etc. En segundo lugar, su carácter antidogmático por su respeto a la pluralidad del pensamiento y sentimiento y a todas las contribuciones significativas y serias, incluso discrepantes del psicoanálisis, que muchos psicoanalistas peruanos apreciamos y valoramos. En tercer lugar, la importancia que le damos al vínculo, no solamente a los aspectos del paciente, sino a los del analista y a la conjunción de sus conscientes e inconscientes. En cuarto lugar, el analista como el maestro no es un personaje ideal, sino una persona que para aproximarse al otro tiene que ser consciente de su neurosis, perversión, psicosis, locura, y desde ahí rescatar la posibilidad de una mutualidad y un nosotros que se descubra y que vaya más allá de las posibilidades de ambos. Y por último, en su actitud y aplicación, tiene una orientación hacia lo social, lo mítico, lo histórico, lo cultural, lo estético y lo ético, es decir, consecuente con la orientación que el mismo Freud le dio, no solo interdisciplinaria, sino transdisciplinaria en lo clínico, social y cultural. Tengo el honor y el privilegio de haber iniciado, fundado, participado y desarrollado el psicoanálisis en estos 40 años de existencia en el Perú, habiéndose ya formado 10 promociones de psicoanalistas. Respetamos y entendemos la importancia del psicoanálisis aplicado al estudio de la pareja, de la familia, del grupo y de la comunidad. Distinguimos la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica, básicamente por diferencias precisas en la formación de uno y de otros, pero consideramos muy valiosa su contribución en pro de la salud mental. Creo que para el Perú tendríamos que reconocer que lo que deseamos es un cambio de filosofía política, ideológica, ética y una necesidad de rescatar una identificación con José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, César Vallejo y José María Arguedas. Esta posición está vinculada no solo a nuestra propia historia y a la importancia especial de la ideología inconsciente, sino a la trascendencia del diálogo, la comunicación e interés por el ser humano, la otredad, y a la integración con la autenticidad indispensable que va a permitir el cambio y el respeto pleno de uno mismo y del otro. El psicoanálisis peruano se unió a una orientación clínica, histórica, social, educativa, cultural y ética, contribuyendo a la responsabilidad de encontrar una respuesta para el Perú. El contacto con el mundo subjetivo, el miedo a sentir, vinculado a la realidad, y la creatividad de mujeres y hombres no solo en un nivel biológico y de procreación, sino en el nivel de la cópula interminable que constituye la civilización, la diversidad, la intuición, la cultura, es decir, la humanidad, lo que llamo la metáfora del connubio existencial, lo humano desde lo instintivo a lo axiológico, llegando al niño que llevamos dentro todos los adultos. La vida en sí misma no es solo la satisfacción de un instinto, es la certidumbre que es bueno ser real y estar vivo. La cultura sin instinto y sin pasión no es cultura. La ausencia de psicopatología se le puede llamar salud, pero no vida. Las experiencias de vida y muerte son las que aseguran la continuidad de la raza humana, que va más allá de la existencia personal. Comienza e incluye a ser el amor que determina la experiencia vital en el espacio de intimidad que emerge de la otredad. Quizás luego en el nivel uterino y cuando el bebé mama el pecho de su madre,
manifestación de lo lúdico con elaboraciones afectivo-cognitivas y simbólicas que amplían la capacidad de comunicarse dentro de un ambiente emocional de proximidad. Para educar es indispensable el cuerpo integrado al alma, a su interioridad, sensibilidad y al ambiente facilitante o perturbador. Lo primordial, lo trascendente, es que lo hagamos con la verdad, la autenticidad y nuestro verdadero ser y pertenencia. Para el trato con el otro hay que estar preparado a la frustración y seguir siendo constante con el tino debido, vinculado a la sensibilidad intuitiva y a la empatía, superar la fractura, rotura y la muerte por la vida, la restitución y vivir la experiencia interior sin caer, como dice Basale, en el conocimiento congelado frente a la inteligencia y a lo creativo. El pensar tiene dos tiempos: el no saber o ignorar, insatisfacción, desasosiego. El segundo es descubrir que se sabe o que se puede saber aquello que se siente como imposible. Así la vida sería como hacer el amor integrado, estimulado, inspirado y con finalidad completiva. No solo se reprime lo malo, sino se reprime lo bueno. Y hay que darse cuenta que los defectos esconden virtudes, que el desamor esconde amor. De ahí la importancia de lo que he definido como intuición y empatía hacia el otro, su síntoma, enfermedad, patología, dolor y sufrimiento. Y de esta manera el incremento de las ganas de vivir, descubriéndola, integrándola y restituyéndola. Buscamos seres autónomos, adaptados libremente con ayuda mutua, con fuerza interior, con moral interna. El arte. Sí, en este momento ya me he puesto.